Día viernes 22 de mayo, Ali, y iniciamos ya la emisión primera del Comercio TV. Con mucha más información en este día queremos darles la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que nos están sintonizando a esta hora. Un día viernes soleado. Abrazo grande, queridos amigos, que las cosas que uno planifique sean buenas. Pongamos el optimismo y las ganas. Sé que es difícil uno pedir esas cosas en esta época, pero hay que empujar la esperanza y la fe. Seguramente vendrán mejores horas. Así es, sí. Nunca hay que perder la esperanza, así que con ese mensajito de viernes vamos a empezar. Comencemos. Les contamos que tras el anuncio gubernamental sobre la liberación del precio de la gasolina extra Ecopaís y el diésel, las gasolineras de la capital ofertaron el combustible con los nuevos precios. Por su parte, los usuarios esperan conocer pronto cuál podría ser el porcentaje de incremento. Muy duros momentos. El anuncio del presidente Moreno sobre la liberación del precio de la gasolina extra Ecopaís y el diésel se vio reflejado este jueves en los paneles informativos de las estaciones de combustible de la capital. Actualmente el costo de la gasolina extra por galón es de $1.75 y el diésel $1. Las personas que llegaban a diversas gasolineras, en su mayoría, aseguraron entender los parámetros del nuevo decreto. Esperemos que más bien en lugar de que suba, vaya bajando, aprovechando el inconveniente que tiene ahora el petróleo a nivel mundial. Con todo esto que se acabe, ver cómo sube, porque según entiendo, quitaron el subsidio y posteriormente se normaliza y sube el precio de la gasolina. Veamos cómo nos va posteriormente. Sé que es de acuerdo al precio internacional que ya es quitar los subsidios y después nos ha de subir. La decisión gubernamental establece la liberación de los precios del combustible bajo un sistema de bandas, que significa que los precios tendrán un límite de variación, siendo la base $1.75 para la extra y $1 en el diésel, mientras que el alza llegaría hasta un 5%, independientemente del valor que alcance el barril de petróleo en el mercado internacional. Esto de acuerdo a lo dicho por el primer mandatario. Se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube. Por lo cual, el gobierno señaló que en el momento en que exista un aumento de precio de la gasolina extra y el diésel, ayudarán a los sectores afectados. El subsidio estatal va dirigido a los usuarios de ese segmento de consumo. Transporte urbano, como señalaba usted, o transporte interprovincial. No a los precios del Según datos oficiales, el Estado destinaba cerca de 1.100 millones para subsidiar la gasolina extra y $1.300 millones para el diésel, informó Sofía Vintimilla. El CNE del Guayas retomó sus actividades y habilitó la plataforma para realizar el cambio de domicilio por internet, cuyo plazo vence este 14 de junio de cara ya a las próximas elecciones. A continuación, amigos, vamos a informarles del procedimiento que se debe seguir justamente para este trámite y la emisión del certificado de votación. Preste atención. En tiempos de distanciamiento social, el CNE sigue su calendario y pone a disposición el cambio de domicilio, sin que el elector se mueva de su cuarentena parcial. La idea es facilitar el trámite para las personas que todavía no deseen salir, al menos en la provincia del Guayas todavía hay cantones que todavía no pasan al semáforo amarillo. www.cne.gov.es. Servicio en línea. Cambio de domicilio electoral, modalidad web, ingresar sus datos personales e email y una clave provisional. Adjuntar la planilla de servicio básico, las fotos de la cédula, una fotografía de la persona. Por ahora tienen que imprimirlo, firmarlo y escanearlo, o si no pueden escanearlo, pueden tomarle la fotografía. El trámite también puede ser presencial, aunque acá la mayoría apura su certificado de votación, cuyo plazo vence el 14 de junio. Para activar la cuenta bancaria en el BIES. De mi hija, por el cual no salió empadronada. Y entonces en la universidad le están exigiendo la papeleta de votación. Además, el documento puede generarse desde la web, pero solo es provisional, por 15 días. Pueden hacerlo a través del correo electrónico de la delegación, secretariaguayas@cne.gov.es. El CNE se anticipa a cualquier contratiempo electoral, aunque entre los preparativos y la pandemia hay un alto porcentaje de indecisión. En el Pleno, informó Jorge Escobar.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con la sociedad española, destinarán más de 300.000 euros a 4 universidades del país para equipamiento de laboratorios que realizarían pruebas COVID-19. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con el apoyo del gobierno español, llevará a cabo 7 proyectos de cooperación en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, género y movilidad humana para mitigar los efectos por la emergencia sanitaria. Entre los proyectos a cabo se contempla el fortalecimiento de los laboratorios de instituciones de educación superior, con un aporte económico de 300.000 euros, que serían destinados para las siguientes universidades: Estatal de Bolívar, Técnica de Manabí, Regional Amazónica ICAM y la Universidad Yachaitec. Carolina Proaño, responsable del Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica, nos comenta que son varios los factores que intervienen en el equipamiento de un laboratorio de pruebas de COVID-19. La prueba completa incluye el hisopo con el tubito para toma de muestra, el kit de extracción de RNA y los reactivos para hacer la RT-PCR, que es la identificación molecular propiamente del virus, pero se necesitan las 3 cosas para poder hacerlo. La propuesta contemplaría la distribución del aporte económico en la compra de algunos insumos que facilitarían un mejor servicio a la comunidad amazónica. Y es el único laboratorio de la región amazónica que puede realizar las pruebas de diagnóstico molecular de COVID. Proaño indicó que por parte de la Universidad ICAM se realizó la adquisición de 2.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 por un monto de $80.000. Agrega también que se necesitaría pruebas de protección personal, así como la compra de insumos médicos para su desarrollo. De su parte, el subsecretario de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Juan Carlos Castrillón, extendió el agradecimiento a la sociedad española por la gestión y ayuda al Ecuador, lo que serviría para mitigar los efectos que deja la pandemia en el país. Con la realización de Caterina Aguirre, informó Edison Saavedra. En Durán, 10 familias fueron beneficiadas con la entrega de viviendas populares. Además, en la misma zona se entregó a los más necesitados kits de alimentos y revisiones médicas. El trabajo estuvo encabezado por el vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en compañía de otros funcionarios de Estado, recorrieron el Cantón Durán. En el sitio fueron entregadas 10 viviendas a familias de escasos recursos económicos. Yo tenía una casita de caña que ya se me estaba cayendo y ahorita ya me siento cómoda con mi casa. El otorgamiento de estos inmuebles coincidió con la brigada de entrega de kits alimenticios y acceso a la salud llevado adelante por el gobierno nacional. Son terrenos propios de los nuevos residentes de estas viviendas, en donde hemos construido de forma gratuita casas nuevas, como ustedes ven, bien acabadas, con todo lo necesario para llevar una vida digna. Sobre este programa que lleva bienestar a las familias del país más necesitadas, también se refirió Pedro Pablo Duarte, gobernador del Guayas. Llevamos casi 90.000 kits de alimentos beneficiando a 90.000 hogares. Además nos acompaña el Ministerio de Salud Pública dentro de estas brigadas, haciendo las diferentes pruebas de hisopado, pruebas rápidas y los chequeos médicos correspondientes para asegurarnos que todas las familias de Durán cuenten con la debida atención médica. Las autoridades presentes manifestaron que mientras dure la emergencia seguirán trabajando en territorio por los hogares ecuatorianos. Informó Javier Rosero. Y la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, recorrió la isla Trinitaria al suroeste de la urbe para entregar kits de alimentos y realizar una desinfección de las calles. Viteri indicó que seguiría entregando ayudas mientras dure la emergencia sanitaria. Esto es para largo, esto es todo el mes de mayo, también junio, entonces de aquí el día de mañana nos vamos a Pozoreja, nos vamos al Morro, nos vamos a Puerto del Morro, para poder llegar a no solamente a las parroquias rurales, sino a los recintos que tienen las parroquias, a los lugares donde nadie llega. Tenemos 2 centros de cuidados intermedios, 300 camas con oxígeno, 500 personas dentro del área de salud, para servir medicinas o todo, pero aquí nada será suficiente si la gente no se cuida a sí misma. El vicealcalde de Guayaquil, José Sánchez, y el director municipal de Justicia y Vigilancia, Javier Narváez, pues se realizaron operativo por diversos sectores de la urbe. Esto con la finalidad de controlar que los comerciantes apliquen correctamente las medidas de bioseguridad. Le contamos.
Dentro de este proceso de reiniciar las actividades en el puerto principal, de pronto asomó la figura de la autoridad local en busca de conocer de cerca la correcta aplicación de las normativas en cuanto a bioseguridad. El principal objetivo de proteger tanto a los colaboradores como a los clientes y usuarios de cada uno de los comercios de la ciudad de Guayaquil. El director municipal de Justicia y Vigilancia también acompañó el paso. A los comerciantes se les dijo que la ciudad necesita de ellos para volver a aquella senda del desarrollo económico. Pero para lograrlo era fundamental acatar las disposiciones establecidas. Básicamente que no se produzca la aglomeración, que no estén muy cercanos tampoco a locales donde ahí va a existir una mayor demanda de ciudadanos. Mercados y locales comerciales se fueron visitados a fin de precautelar el correcto distanciamiento social. Pero en las aceras y calles se evidenció la masiva presencia del trabajo informal. A ellos no les impedirían la tarea de ganarse la vida, pero sí se les exigirá que acaten las normativas. A esta ciudad la levantamos juntos, la levantamos haciendo la parte que cada uno nos corresponde. Informó José Morales. Y en Guayaquil, al menos 25 locales de la bahía fueron clausurados por no acatar las normas de bioseguridad y el horario de atención alternado tras el cambio de semáforo a amarillo. La multa podría llegar a los 6 salarios básicos. Para nadie un asombro. En la principal arteria comercial de Guayaquil, el segundo día en amarillo. Parecía un semáforo en media madrugada. Ayer desinfectamos, echamos todo el almacén, ahora estamos colgando la mercadería. Uno le pone reglas y no respetan y vienen y se acumulan, y no es así. Mientras intentan levantar algo de sus ventas tras 60 días de paralización, aquí se esfuerzan por cumplir los protocolos de bioseguridad. Sí, cumpliendo con lo que la ley manda, hermano. Trabajando ahí así a media llave, no se puede más, trabajando 3 días a la semana. Pero el desenfreno de una clientela febril provocó la intensificación de los controles de decenas de funcionarios municipales, agentes metropolitanos y policías. En 48 horas, 25 locales clausurados. Allí se estableció un cronograma de apertura de una manera escalonada a efectos de que no coincidan el mismo día. Sí, la ordenanza es bien clara que puede llegar hasta 6 salarios básicos unificados dependiendo del área que ocupe el establecimiento. Sin periodo de 8 o 15 días, como en otras disposiciones del Cabildo. El que paga la multa abre. Acá hay incertidumbre y resolución. Se arriesga uno a enfermarse, pero ¿es eso o se muere uno de hambre en la casa? Rudo, pero gracias a Dios vamos a empezar a trabajar normal. Pues. Pero las clausuras no solo se ejecutaron por incumplir los protocolos de bioseguridad y los horarios de atención, también por transgredir las normas previamente establecidas en ordenanzas municipales. Por la aglomeración, por sacar mercadería a la vía pública. No es tarea fácil neutralizar un folclore o caballo de Troya de las demandas populares en la vitrina mayor del puerto. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador y del Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector público realizaron un plantón en contra de la eliminación de estas entidades. Preste atención, debido a la paralización de actividades y la crítica situación económica que vive el país, miles de personas están siendo desvinculadas de sus empleos. Los trabajadores pueden impugnar actas de finiquito hasta 3 años después del despido. ¿De qué manera? Le estaremos contando al retornar. Son las 7 de la mañana y 14 minutos. En TVC nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia mundial. Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa y con disciplina y cuidado pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, cuida de ti y los tuyos. El toque de queda a escala nacional depende del semáforo en el que se encuentre su cantón.
Si el color es rojo, no puede circular desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Si el semáforo se encuentra en color amarillo, el toque de queda rige desde las 21 horas hasta las 5 a.m. Y si el cantón está en semáforo verde, no podrá circular desde las 24 horas hasta las 5 a.m. En Quito, trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador y del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público realizaron plantones en contra de la eliminación y supresión de las entidades mencionadas. Ellos solicitan un diálogo con el gobierno. Dos plantones de servidores públicos marcaron la jornada de este jueves. En la estación de Chimbacaya, al sur de Quito, por última vez se escuchó el silbato de una locomotora. Así inició la concentración de los trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador, tras el anuncio de la extinción de la empresa pública a través del decreto ejecutivo 1057. Revea la decisión de cerrar Ferrocarriles del Ecuador. Es una empresa patrimonial, es una empresa que por 112 años ha servido al pueblo. Alrededor de unas 100 personas llegaron hasta la estación puestos sus uniformes y mascarillas. Según varios trabajadores, el cierre de la empresa representa una afectación al turismo nacional. No solo afecta a las personas que trabajan en esta empresa, sino a más de 2.000 familias que se benefician directa e indirectamente de todo lo que es el paso del ferrocarril. El pedido de los funcionarios es que se garanticen los derechos laborales de 325 trabajadores directos y exigen apertura por parte del gobierno para ser escuchados. No estamos de acuerdo, queremos llegar hacia él para exponerle. Hay algunas alternativas, hay posibilidades. Nosotros somos trabajadores de muchos años. Mientras que en el centro norte de Quito, funcionarios del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliare rechazaron la supresión de la institución. Al menos 700 trabajadores serían desvinculados. Exigimos nos ubiquen al personal con nombramientos que nos ganamos en concursos públicos. Inmobiliar se encargaba de administrar todos los bienes muebles e inmuebles del sector público, competencias y funciones que serán asumidas por el Ministerio de Transporte. Queremos un diálogo, un acercamiento para trabajar desde el aspecto técnico, se respeten los derechos preferentes de los servidores. La supresión y eliminación de las entidades es parte de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Con imágenes de Javier Bravo, informó Priscila Cadena. Y frente a las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional, los gremios sindicales preparan para este día lunes 25 una marcha de protesta en la ciudad de Quito. Los representantes de los trabajadores también anunciaron que se presentarán recursos de inconstitucionalidad y acciones de protección. Y debido a la paralización de actividades y la crítica situación económica que vive el país, miles de personas están siendo desvinculadas de sus empleos. Incluso existen casos en que los trabajadores se sienten perjudicados por las liquidaciones recibidas. Expertos explican los recursos legales a los cuales pueden recurrir. Hasta el 6 de mayo, el Ministerio de Trabajo registró 66.400 desvinculaciones, la mayoría fueron bajo la figura de fuerza mayor amparada en la causal sexta del artículo 169 del Código del Trabajo. Lo que te dice que es caso fortuito fuerza mayor es la imposibilidad del cumplimiento del objeto del contrato. Es decir, que a causa del coronavirus, yo ya no te pueda dar la oportunidad de que cumplas con tu objeto de tu contrato. La ventaja de que les conlleva a ellos aplicar esta figura es que evitan pagar, primero, despido intempestivo y además se quitan a carga de toda la antigüedad de sus trabajadores. Es por ello que si un trabajador se siente perjudicado, puede iniciar acciones como la impugnación del acta de finiquito. Toda acta de finiquito, por más firme que conste en ella por parte del trabajador, es impugnable durante 3 años. 3 años contados desde que terminó la relación laboral. En el caso de que el proceso sea en contra de una empresa en cierre, también hay viabilidad legal. Tendrán que responder los accionistas en contra de las acciones laborales que se presenten contra la empresa. ¿Pero qué ocurre si es que un empleado se ve obligado a firmar el finiquito? Si es que te obligan a firmar, no quiere decir que no puedes luego reclamar. Porque el trabajador va a decir, ahí existe un acta de finiquito firmado por acuerdo de las partes, sin embargo, yo jamás firmé la renuncia.
Por tanto, pruébeme que yo efectivamente debí recibir únicamente ese valor. Además, debe considerar que si usted tiene una antigüedad de 20 años en adelante y fue desvinculado sin su jubilación patronal, al tener un fallo favorable en la impugnación del finiquito, esta debe ser pagada en forma proporcional o completa de ser el caso. Si es una persona discapacitada y considera que su separación fue por motivo discriminatorio, la ley manifiesta que le corresponde 18 remuneraciones unificadas como indemnización. Y si usted estaba embarazada o en periodo de lactancia, tiene 30 días para impugnar el finiquito. La indemnización será la suma del rubro por despido intempestivo, más 12 remuneraciones mensuales. Considere que en cualquier circunstancia, los expertos coinciden en que lo más aconsejable es llegar a una negociación. Hay casos en los que en realidad se hacen muy buenas ofertas. No necesariamente una negociación es favorable solo para el empleador. Yo creo que en el mayor de los casos es favorable para las dos partes. En el caso de requerir un abogado, la Defensoría Pública ofrece de forma gratuita estos servicios, pero también puede acceder a los diferentes consultorios jurídicos en universidades. Informó Carolina Basante. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, sostiene que se debería realizar una revisión a los gastos de las universidades públicas en el marco de las solicitudes que acumula para un posible juicio político en su contra. Veamos. Al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se le suma otra solicitud de juicio político en su contra por incumplimiento de funciones al disponer un recorte en el presupuesto de universidades y escuelas politécnicas públicas. En una entrevista para nuestro informativo, Martínez señaló que serán respetuosos de la legalidad, puesto que la Corte Constitucional ha dicho que se reverse el recorte, pero sostiene que así como varios asambleístas y legisladores exigen respuestas del Ministerio de Economía y Finanzas, que obviamente tenemos que darlas, también yo les hago un llamado respetuoso para que exijan respuestas a varios rectores de las universidades en la eficiencia del gasto que están haciendo. ¿Cuánto de ese gasto se puede optimizar? Viajes, viáticos, consultorías, procesos operativos que no tienen que ver con los estudiantes. Y reitera la importancia de la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario para salvar a las empresas afectadas en esta crisis económica debido a la pandemia. ¿Qué va a pasar en esta reapertura de la economía? Los negocios van a regresar y se toparán con una realidad diferente. En muchos casos, unos tendrán una demanda que se sostiene igual que antes, otros tendrán una demanda mucho más baja que antes y otros incluso verán crecer su demanda. Pero en todos los casos necesitan liquidez que han perdido por la paralización. Ese es un factor común. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que esas empresas tengan liquidez para que puedan seguir operando y que puedan sostener los empleos. Dice que el espíritu de las leyes es para el beneficio de la población. Entonces indica que aquellos que se oponen, incluso anunciando posibles movilizaciones. Hay dirigentes que hoy los veo muy activos para salir a reclamar en el país y también para salir a generar el caos, que no se los vio. No se los vio en la emergencia. A esos dirigentes no se los vio en ningún hospital, no se los vio atendiendo a las personas más pobres y hoy salen a reclamar. Entonces, esos son los líderes que evidentemente muestran que hoy están buscando más bien una plataforma política. Informó Adriana Peralta. Y el Ministerio de Transporte pedirá al COE Nacional analizar la pertinencia de la realización de la prueba PCR como condición para los viajeros que busquen ingresar al país. Esta reconsideración tiene que ver, entre otros factores, por el pedido de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo para que se retire este requisito. Ecuador retomará este 1 de junio las operaciones aéreas. Sin embargo, aquellos que busquen ingresar al país deberán como requisito obligatorio realizarse una prueba PCR para saber si no están infectados por coronavirus. La prueba PCR no contaba dentro de nuestro plan inicial. Esto fue agregado en el COE Nacional. Razón por la que este miércoles se solicitará al COE Nacional volver a analizar la decisión tomada, en razón de la factibilidad respecto de las 72 horas para la obtención de resultados. Vamos a recomendar que se analice la postura y que se determine la posibilidad, dependiendo del país de origen, de obtener esta prueba. No queremos poner un requisito que sea inaplicable. Es en ese contexto que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo solicitó a Ecuador que se retire este requisito. Más ahora, la decisión la deberá tomar el COE Nacional. Mañana tendremos que discutirlo en base a la información que hemos levantado y en base también a los requisitos que están pidiendo en otros aeropuertos, principalmente en Europa, para poder analizar y llegar a un punto medio.
Pero si bien el 1 de junio se reabren los vuelos nacionales, internacionales y comerciales, situación diferente se tiene prevista para las terminales terrestres interprovinciales, pues el protocolo para su operación recién fue presentado al COE Nacional. Ayer presentamos el protocolo para la reactivación del transporte terrestre en sus diferentes modalidades, que mañana va a ser aprobado o no por el COE. Dicho protocolo tendría normas claras para evitar que la ciudadanía se contagie de COVID-19. Una sanitización al momento de entrar al terminal, en el momento de subirse a la unidad, una toma de temperatura en el momento de subirse a la unidad, la utilización de equipos de protección personal. De aprobarse el protocolo y las unidades de entrar a trabajar solo con la mitad de su capacidad, asegura Martínez, se deberá analizar el cumplimiento de los usuarios para que de a poco se pueda avanzar hacia procesos que abarquen medidas con mayor número de pasajeros. Informó Javier Rosero. Y tras el anuncio de la Cámara de Comercio de Quito de que la capital cambiaría a semáforo amarillo el próximo 26 de mayo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ratificó que en dicha fecha se analizará la situación epidemiológica. El mensaje del alcalde Jorge Yunda es claro. El 26 de mayo se analizará la situación epidemiológica de Quito, puntualizó en su cuenta de Twitter. Esto tras el anuncio del presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Patricio Alarcón, de que el burgomaestre se habría comprometido a pasar del semáforo rojo a amarillo en dicha fecha. Que él ya se había comprometido, él ya había analizado la posibilidad de abrir a los 70 días del confinamiento. Entonces, a partir del 26 de mayo, deberíamos iniciar con las actividades en Quito. El vicealcalde Santiago Guardera señala que el COE metropolitano conoce la necesidad de la reactivación económica de Quito, pero advierte que no se puede adelantar criterios de semaforización. Cualquier anuncio de una fecha es prematuro porque el COE metropolitano tiene que primero conocer los diversos informes. El próximo martes 26 de mayo es una fecha clave según proyecciones de la Secretaría Metropolitana de Salud. La capital del Ecuador tendrá el pico más alto en la curva de contagio de la pandemia y de acuerdo a los resultados se tomarán decisiones sobre el cambio del color del semáforo. Y por consiguiente será en esa fecha la que se evalúe cuál es la situación que tiene el Distrito Metropolitano para adoptar una decisión. El Consejo Metropolitano analiza el cambio de fase. Expertos, economistas y estudiantes han presentado varios estudios sobre el paso del aislamiento al distanciamiento focalizado. Puede ser a 20 a 40 años si la tasa de mortalidad y morbilidad no es muy alta. Y puede hacerse también por parroquias que no han presentado defunciones o casos graves en las últimas 3 semanas. Quito es la segunda ciudad con más contagiados del país. Presenta 2.864 casos. Por el momento continúa con las restricciones del semáforo en rojo. Informó Priscila Cadena. Y autoridades responden al clamor ciudadano por la desaparición de cadáveres. Aseguran que se está procediendo al reconocimiento de los cuerpos y que hasta el momento ya se ha logrado identificar a más de 40 fallecidos que aún permanecen en los hospitales de Guayaquil. Fue mediante una protesta realizada en los bajos de la Fiscalía Provincial del Guayas, donde decenas de familiares hicieron escuchar sus voces. Pedían saber el paradero de sus seres queridos que perdieron la vida en medio de la pandemia. Y ahora, y hasta la fecha de hoy, no sé a dónde está el cadáver de mi mamita. Él murió en el mueble, quemamos el mueble en media calle. No quemamos a mi tío, como todo el mundo pensó que habíamos quemado a mi tío. Quemamos el mueble porque estaba demasiado apestoso de tantos días que estaba mi tío fallecido ahí. De su parte, el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, aseguró que en función de su nuevo cargo solicitó que se comunique a todos los hospitales sobre el manejo correcto de los cadáveres. Disposición que surge en base a su experiencia personal como presidente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Nosotros logramos evidenciar que no existían adecuados protocolos para garantizar por el volumen de fallecidos diarios, porque se les morían 30 a 35 personas diarias por hospital. Y tenían morgues para 10 personas y no habían donde enterrarlos y no habían familias tampoco que los vayan a retirar. Y estos hospitales tienen fallecidos no identificados que hagan las gestiones para identificar.
El gobernador de la provincia señaló que luego de los trabajos que se ha coordinado con el personal de criminalística para la identificación de los cuerpos, se ha logrado conocer ya la identidad de varios cadáveres. En calidad de gobernador de la provincia del Guayas, nosotros hemos presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. En esta denuncia, o gracias a esta denuncia, se han podido ya identificar 45 fallecidos gracias al trabajo de criminalística. Sin embargo, para Guatep esta es una tarea que va a continuar porque la mayoría continúa sin ser identificados. Son aproximadamente entre 90 o 100, si no me equivoco, de los que han estado en manos de la Fuerza Tarea. Informó José Morales. Y la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, recorrió la isla Trinitaria al suroeste de la urbe para entregar kits de alimentos y realizar una desinfección de las calles. Viteri indicó que seguirá entregando ayudas mientras dure la emergencia sanitaria. Es para largo, esto es todo el mes de mayo, también junio, entonces de aquí es, el día de mañana nos vamos a Pozorja, nos vamos al Morro, nos vamos a Puerto del Morro, para poder llegar a no solamente a las parroquias rurales, sino a los recintos que tienen las parroquias, a los lugares donde nadie llega. Tenemos 2 centros de cuidados intermedios, 300 camas con oxígeno, 500 personas dentro del área de salud para servir medicinas o todo, pero aquí nada será suficiente si la gente no se cuida a sí misma. Son las 7 de la mañana y 35 minutos. Es tiempo de dar la bienvenida acá en nuestro noticiero, El Comercio TV, a Andrés Michelena, es el ministro de Telecomunicaciones. Señor Michelena, le saluda desde el panel central de Televicentro Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a charlar un poco de las telecomunicaciones. Un buen día para usted, señor Michelena, ministro Michelena. Ecuador expuso, y usted lo hizo sobre el foro en el BIT, sobre el ecosistema digital frente al COVID-19. ¿Cómo nos fue? Coméntanos un poquito de esto. Bueno, buenos días, Roberto. Gracias por esta entrevista. Bueno, como usted conoce, el Ecuador desde el primer día, desde el 28 de febrero que se dio el primer caso, que se anunció el primer caso formalmente, nosotros del mismo día lanzamos un sistema de información y un sistema de atención que fue una plataforma 171 con una página web y luego una aplicación Salud EC. Esto permitió el contacto de, como usted conoce, casi 2 millones de ecuatorianos. Hemos iniciado un proceso bastante importante sobre digitalización y eso sin duda es parte de la experiencia que está compartiendo el Ecuador con otros países del mundo, con México, con Colombia, con Uruguay, con Paraguay, con Chile, con Perú. Son temas que han llamado la atención. La CEPAL lo ha garantizado como un buen referente para América Latina, la OEA también. Ahora con el BID hemos tenido una conversación importante. Y el objetivo es validar todas las experiencias que hemos tenido como país, cómo nos pueden servir a futuro, ¿cierto? Ya tuvimos una gran experiencia de profundización de la tecnología. Por primera vez los ecuatorianos hicieron en forma masiva procesos de telemedicina, es decir, tuvieron un médico con un teléfono y lograron entenderse entre este proceso de esta herramienta digital. Ahora justamente es cómo posteriormente podemos profundizar como países de la región estos servicios. Señor Michelena, yendo a ese mismo marco, un poco para que la ciudadanía pues entienda la magnitud de estos procesos de cambio que nos ha tocado vivir aceleradamente. ¿Cuál es el balance? Se han creado varias apps, estaba revisando por acá, salud, telemedicina, trámites en línea, la línea 171. ¿Cuál es el balance? Yo sé que es poco tiempo para dar un balance, pero en vista de la emergencia, ¿podríamos tener ya datos, cómo la ciudadanía ha respondido? ¿Cuáles han sido los efectos y qué es lo que debemos ir puliendo? Porque esto se va a quedar en gran data y es bueno para el país que lo sepa y también cómo tiene que seguir manejando todas estas aplicaciones, que es simplificarnos la vida, sin duda. Bueno, sin duda, Roberto, hemos tenido, creo yo, un importante balance con números bastante grandes. Estamos hablando de 2 millones de ecuatorianos que hicieron contactos con herramientas digitales, que no abarrotaron hospitales, que no fueron a dispensarios médicos, que no fueron a centros de salud, sino que utilizaron una herramienta tecnológica. En el portal que usted menciona de trámites, que es www.gov.es, ahí existen más de 2.000 trámites en línea. Hemos tenido cerca de 8 millones de visitas de ecuatorianos para hacer trámites en línea.
Adicionalmente, los salvoconductos que usted lo debe tener para hacer su ejercicio periodístico, usted lo sacó en este portal que es www.gov.es sin ir a una oficina, sin ir a hacer cola, sin ir a hacer un trámite físico, lo sacó desde su computadora, lo imprimió y es totalmente formal y oficial. De esos hicimos 4 millones de salvoconductos. Es decir, ha habido una penetración muy importante del uso de las herramientas digitales en el pueblo ecuatoriano. Ahora los estudiantes, por ejemplo, para poner el ejemplo de educación, desde el 1 de junio, 2 millones de estudiantes van a iniciar clases desde casa, en el ciclo posta. ¿Qué vamos a hacer y qué hemos trabajado con la ministra de Educación? Nosotros vamos a implementar 3 modelos de comunicación. Primero, a través de televisión, Ecuador TV y Gamavisión van a ofrecer su plataforma de teleeducación. Con eso vamos a cubrir el 75% de este universo, es decir, casi 1,5 millones de estudiantes que acceden a televisión abierta. Luego, 160,000 estudiantes van a tener un chip donde tienen una cuenta de internet porque no acceden a televisión abierta, tienen conectividad. Y cerca de 16,000 estudiantes que no tienen acceso a televisión abierta, que no tienen acceso a un chip porque no hay conectividad en su sector rural, haremos conectividad por satélite. Entonces, son procesos que van a permitir profundizar, y la experiencia que estamos poniendo como Ecuador es, si hemos logrado hacer esto, tenemos que usar esta herramienta como un gran canal de optimización de recursos, tanto públicos como privados, Roberto. El momento en que yo puedo hacer un proceso de telemedicina desde una comunidad muy lejana, donde no hay cerca un centro de atención médico, puedo lograr que esa persona tenga el servicio a través de un teléfono, sin tener que movilizarse cientos de kilómetros, sin tener que gastar una cantidad de dinero para ir hasta ese centro hospitalario o centro médico o dispensario médico, y lo podemos hacer a través de un teléfono. ¿Cuál es el gran reto que tenemos como países de América Latina que acordamos el día de ayer? Es avanzar más en la construcción de infraestructura física para que exista más conectividad. En el país hay 392 parroquias que no tenían conectividad. De esas 392 parroquias que nunca tuvieron conectividad, hemos conectado ya casi 150. Es decir, nos falta todavía un 50-60% de parroquias rurales que no tienen conectividad. El día de hoy yo voy a firmar un acuerdo ministerial donde voy a entregar de forma gratuita, pero temporal, espectro a las operadoras telefónicas, para que no les cueste el espectro que ellos pagan al Estado temporalmente por un año, para que puedan a esas comunidades ofrecerles internet, hacer despliegues de infraestructura y ofrecerles internet. Ministro Michelena, yo entiendo, y el país y el mundo va a eso. Nosotros estamos acelerando estos procesos que para la población a muchos es nueva, porque su alcance del Internet es limitado. En datos estadísticos, el Ecuador a nivel de Internet, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la capacidad que tenemos? ¿Cómo está la penetración del Internet en nuestro país? ¿Y cuál en definitiva es el objetivo que tiene el gobierno en este caso de volverle un país con la tecnología de punta? Bueno, hemos crecido significativamente en estos 2 años que el presidente Moreno ha decidido avanzar en la estrategia de Ecuador Digital. Hemos conectado, por ejemplo, antes en el 2016 solo había el 17% de ecuatorianos que tienen acceso a tecnología 4G. Okay. Hoy el 60% de ecuatorianos tiene acceso a tecnología 4G. ¿Qué significa tecnología 4G? Es decir, que pueden utilizar las bases de datos, utilizar plataformas educativas, utilizar plataformas de trabajo, utilizar sistemas de medicina, y ya no solo sirve el teléfono como una herramienta de llamada, sino que ya sirve para navegación de datos. Nos falta, como le había dicho anteriormente, conectar a cerca de 250 parroquias aún que todavía no están conectadas, parroquias rurales. Tenemos un plan de conectividad, estamos trabajando justamente con el BID en un crédito a 30 años que nos va a permitir conectar a estas localidades que no tienen internet. Sin embargo, con las operadoras telefónicas hemos trazado una estrategia. Esto hablamos de internet móvil, ministro Michelena, y el internet fijo, ¿cómo estamos? Bueno, de internet fijo también ha habido una penetración. Hay que tomar en cuenta que hace algunos meses el presidente firmó un decreto donde permite que toda la infraestructura de SELEC, es decir, toda la infraestructura eléctrica que tiene el país, funcione como un gran distribuidor de carrier de internet. Es decir, hemos entregado a las operadoras pequeñas, hay cerca de 300 operadoras pequeñas de internet que hacen un gran trabajo en territorio,
no solo las grandes, sino hay operadoras muy pequeñas. A ellas les estamos otorgando este servicio con una tasa muy barata. Antes CNT vendía entre 9 a 12 dólares un megabyte. Hoy estamos logrando que se comercialice a 4 dólares. Es decir, que las tarifas puedan venderse a no más de 9 dólares y no 22. Estamos en un trabajo que ya es trabajo privado por parte de las operadoras. Nosotros como gobierno hemos entregado la infraestructura, hemos logrado con CNT hacer esta negociación. Ya está en manos de quienes hacen la última milla, en este caso en el sector rural, conectar internet fijo. Tenemos que avanzar hacia esto, estamos preparando algunas reformas que nos permitan incentivar sobre todo a las operadoras, a estas empresas distribuidoras de internet, a que resulte más amigable y más de alguna forma exitosamente comercial poder llevar este servicio a lugares donde no hay muchos abonados, donde no hay muchos clientes. No es lo mismo ponerse un restaurante de atención masiva en una ciudad grande donde hay un consumo grande a unos lugares donde no hay muchos clientes. Entonces tenemos que buscar la forma de incentivar para que las operadoras y las empresas puedan llegar hasta ese territorio. Esto es un poco como el reto, ministro Michelena, cuando la luz eléctrica comenzó a llegar, vamos a ponerlo a los inicios del siglo XX. Este es un servicio público necesario que se masifique. Yo creo que el trabajo ahí es realmente alucinante porque las aplicaciones que uno puede tener a través del internet es extraordinario. Un punto es educar a la población y en eso pues hay que trabajar de una manera rápida y eficiente. Bueno, sin duda, Roberto, como usted lo dice, este es el gran reto que tenemos como América Latina. Este es el reto que ayer varios países que estuvimos en esta reunión del BID nos tratamos. Como reto tenemos que incentivar. Son las mismas porcentajes que tenemos prácticamente todos los países de América Latina. Tenemos una penetración de casi el 60%, 70%. Todavía hay sectores a los cuales no hemos Pero es alto, ministro Michelena, 60, 70% es alto. Permanente. Yo le decía, ministro, que 60-70% realmente es alto. ¿Y a qué viene mi pregunta? Porque el Ecuador, yo creo que va a ser uno de los primeros países en Latinoamérica de implementar ya de manera formal el tema del teletrabajo. Y para eso necesitamos tener un internet de perfectas condiciones. Totalmente de acuerdo, Roberto, y eso tenemos que hacerlo, lo hemos conversado con el presidente. Tenemos que avanzar en varias reformas para que las operadoras telefónicas, las distribuidoras de internet puedan ver en esto una forma no solo de rentabilidad económica, sino también de rentabilidad social, que les permita a ellos también generar los ingresos suficientes para poder hacer las inversiones necesarias en los lugares donde no hay mucho comercio, donde no hay muchos abonados. Este es el gran reto que tenemos la voluntad política de hacerlo, la decisión del presidente Moreno de hacerlo. Tenemos que hacer una reforma en temas de costos, por ejemplo, para las operadoras telefónicas, que no pueden pagar lo mismo, por ejemplo, en un servicio de una torre en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde tienen muchos clientes, no les puedo cobrar la misma cantidad por el servicio de torre, tal vez en un lugar amazónico donde hay 100 clientes. Ellos no pueden pagar 5,000 acá y 5,000 acá, por poner un ejemplo. Debo bajar las tarifas para que acá puedan incentivar el negocio. Estamos lastimosamente haciendo este trabajo, ha sido un poco demorado el reglamento de tarifas para que ellos puedan generar este tipo de inversión. Sin duda hay que bajar un poco las tarifas porque Ecuador todavía sigue siendo un país caro en este tema del internet, pero se hace esfuerzos y eso es claramente pues innegable que hay que estar dentro de la tecnología. Si no estamos con esto que es la luz eléctrica, el agua potable, hoy el internet es exactamente un servicio necesario que la población tiene que aprender a manejarlo. A ver, experiencias rápidas, ministro Michelena, ¿cómo nos fue con el teletrabajo? A ver, la emergencia hizo que pues Ecuador tenga que insertarse. Había por ahí algunas empresas que hacían teletrabajo, pero ahora privadas y públicas han visto una salida, una solución para el teletrabajo. ¿Hay datos, hay porcentajes? ¿Cómo nos ha ido en esta emergencia? Bueno, tenemos datos importantes. Agradecemos públicamente a las empresas, por ejemplo, Microsoft, que donó plataformas para educación, y Cisco, que donó plataformas para teletrabajo en el sector público. Hemos tenido más de 85,000 reuniones o agendas de trabajo en este tiempo, que es un gran número, es una gran cantidad, a través de esta plataforma web. Es decir, el sector público siguió trabajando. Fue muy importante la capacidad y la reacción inmediata, sobre todo en sistemas de evaluación, porque no es fácil hacer el teletrabajo simplemente conectándose a la computadora, estando 12 horas conectados, 8 horas o 6 horas, sin tener parámetros objetivos de evaluación de un trabajo.
En ese reto nos hemos concentrado en el gobierno en estos 2 meses, por eso el presidente tomó una decisión importante, que es reducir el horario de trabajo de todo el sector público, de 8 horas a 6 horas, priorizando el teletrabajo. Cuando usted hace teletrabajo, yo para llegar hasta donde usted está, Roberto, tendría que haber demorado por lo menos 1 hora y media de movilización hasta la planta del canal. Eso me hubiera dado, pues, hasta ir y venir 3 horas, más la entrevista, hubiera perdido prácticamente 4 horas. Esto me permite a mí ser más eficiente. Puedo atender más entrevistas, puedo hacer mi trabajo, no pierdo la mañana, y esto demuestra que tal vez las 8 horas por hoy no son tan necesarias. Podemos trabajar 6 horas y aparte tenemos un ahorro importante en el sector fiscal, pero somos eficientes. En el caso del Mintel, por ejemplo, que es un proyecto que lo aprobó el presidente, nosotros tenemos un edificio de 12 pisos con 200 empleados. Dentro de la plataforma de trabajo nos dimos cuenta que solo 35 funcionarios públicos deben tener un escritorio fijo. Los otros 120 tienen que tener un escritorio rotativo, es decir, el coworking, donde no tengo mi escritorio fijo, mi computadora fija, sino que trabajo desde casa y cuando tengo reuniones voy a mi escritorio o a mi sala de reunión. Eso nos permitió ahorrar 5 pisos de un edificio y nos permitió ahorrar el 48% del presupuesto. Es decir, este modelo nos permite no solo al sector público, sino a todos los sectores ser más eficientes. Y ahora que estamos en una crisis económica, optimizar cada centavo, cada minuto que tiene un costo. Por eso del ejemplo que le ponía, yo ir hasta allá 1 hora y media, hasta regresar 1 hora y media, he perdido 4 horas de mi agenda. Y el tema de la educación, ¿cómo nos ha ido? ¿Cuál ha sido el balance? Hay habido algunas quejas, sobre todo los padres de familia. Hay incluso datos en los cuales, ministro Michelena, indican que si bien es cierto el 65% de los estudiantes tienen internet, de cualquier manera, fijo o móvil, pero no tienen computadoras. Entonces, un poco, ¿cómo está el balance y cómo se lo va a ir perfeccionando? Porque también, a la par del teletrabajo, también la ministra de Educación y el gobierno han implementado el telestudio. Ok, también como alternativa. Bueno, en este caso, Roberto, hemos tenido, como usted bien lo dice, es un segundo gran reto. Tenemos 2 retos gigantes como país. Primero, la infraestructura física para conectividad y segundo, los aparatos tecnológicos o las terminales, es decir, una computadora, una tablet o un teléfono. En este caso, hay que tomar en cuenta la decisión del presidente Moreno hace más de 8 meses que eliminó los impuestos para la compra de estos aparatos. Ya no valen lo mismo que antes, son más accesibles, son más baratos, ya no pagan aranceles por importación, los ecuatorianos pueden traer teléfonos, computadoras o tablets desde el exterior sin pagar impuestos, sin tener el problema que teníamos antes. En Arcotel hemos cambiado la reforma para que no paguen más que $2 o $5 por el costo de homologación del aparato, no como era antes, casi $250. Hemos hecho todo lo posible para ser accesible. Sin duda son herramientas que aún siguen siendo costosas y que por lo menos va a demorar un poco que los ecuatorianos tengamos la costumbre o la capacidad económica de acceder a estos aparatos. Muchas veces en casa solo tenemos una computadora, pero hoy nos dimos cuenta que una computadora no es suficiente para los 2 hijos, el papá y la mamá que trabajan y estudian desde casa. Entonces, estas posibles demandas nos tendrán que llevar adelante tanto al sector privado como al sector público a ver cuál puede ser una forma de producción más barata, más accesible para el consumo masivo de estos aparatos tecnológicos. Ministro Michelena, hay un tiempo establecido ustedes me imagino que dentro de todas las provisiones, los programas que van realizando, las proyecciones, hay tiempos establecidos. ¿En qué tiempo cree usted que el Ecuador ya llegará a tener el 100% de lo que estamos hablando? Bueno, nosotros hemos puesto como meta llegar hasta diciembre a cubrir casi la totalidad de las parroquias que no tienen conectividad. De las 398 hemos cubierto en 5 meses 120, 150. Sería fantástico, el restante ¿no? hasta diciembre. Exacto. Están ya con cobertura. De los trámites en línea, de los 4.000 trámites en línea burocráticos que teníamos, empezamos desde cero. Hoy tenemos 2.000 trámites digitalizados, es decir, el 47% de trámites son digitalizados. Hemos avanzado. En el crecimiento de utilización de herramientas digitales a nivel de educación hemos crecido de forma significativa. Posiblemente, por ejemplo, en 2 meses ustedes ya van a poder tener la cédula, la licencia digital.
ya no voy a tener que ir a hacer cola, ya no voy a tener que ir a sacar la licencia, ya no tengo que ir a renovar la licencia y hacer varios trámites. Lo va a tener usted en su teléfono. Podrá entrar a una aplicación de GovEC, me bajo mi teléfono y puedo enseñar mi licencia digital. Estos son avances que sin duda estamos enfocándonos de forma importante, que son necesidades ciudadanas. Tenemos que acercar el servicio a los ciudadanos de forma tecnológica. Ministro Michelena, no podemos dejar de preguntarle el tema de los Correos del Ecuador. Es la empresa más antigua que tiene nuestro país, fundada con la misma república. ¿Qué va a suceder con eso? Bueno, Correos del Ecuador es una empresa que lastimosamente ha estado generando pérdidas desde hace más de 6 años. Tenemos ya acumulado, el gobierno ha invertido cerca de 5 millones de dólares, es decir, ya dejó de ser una empresa rentable. Necesita que el gobierno le inyecte dinero y el gobierno le ha invertido cerca de 5 millones de dólares. Esto, si continúa, lastimosamente, podría pasar lo que pasó con TAME, que se metió mucho dinero siempre y al final llegan a tener pérdidas de acumuladas de 400 millones de dólares. Hoy estamos al punto de cortar ese desangre económico de Correos del Ecuador. Y no quiere decir que va a desaparecer Correos del Ecuador. Lo que vamos a hacer es a liquidar a la empresa, a liquidar a los funcionarios y a delegar esa operación a la empresa privada. Ecuador no se puede quedar sin correos. Claro. Formalmente, todos los paquetes que vienen del exterior tienen que tener un operador oficial. Ese operador oficial tenemos que sacar a concurso y tenemos que, la empresa privada, la que mejor pueda entregar económicamente esa concesión al Estado, que nos pague a nosotros, tendrá que operar esa utilización de esa marca. Y los empleados que han sido liquidados tendrán la posibilidad de trabajar en esta empresa, porque sin duda tienen una gran experiencia y una mano de obra importante. Ministro Michelena, agradecerle muchísimo por haber compartido estas que sin duda son tecnológicamente buenas noticias, buenas experiencias y de lo que todo mundo busca en esta era del siglo XXI. La tecnología llegue a todos los hogares del Ecuador y con eso vamos a cambiar también nuestra cultura y nuestra educación. Ministro Michelena, le mando un abrazo, una buena semana, buen fin de semana también. Buen día, muchas gracias. Hasta luego. Gracias al ministro Michelena que estuvo compartido con nosotros. Una pequeña pausa y ya retornamos con más.